Divino, muchas gracias Marian por esta nota. Y llegó el momento de hablar finalmente, porque también llegó la fecha, ya habíamos hablado en otro momento, pero del Festival Sonora Festival de Podcast, este tema del cual nos apasiona hablar, al cual le hemos dado un lugar muy importante en nuestro programa. Y bueno, este es un festival que reúne a toda la comunidad de Uruguay y también de Iberoamérica de podcast. Es muy interesante y ya lleva su tercera edición, creciendo muchísimo. Y para hablar de eso estamos con Bruno Celsa, que es organizador del festival, y con Isabel Cadenas Cañón, invitada especial de España en esta edición. Los vamos a recibir a los dos con un fuertísimo aplauso. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, se viene. Queremos contarte, no sé si tenemos el bumper, pero le queremos contar. Ah, está bueno. Teníamos un espacio que se llamaba Cuchá Montevideo y que hacíamos entrevistas solo sobre podcast. Vos has estado en ese espacio. Entonces ahora nos encanta que se venga esta tercera edición de este festival. Y bueno, y también recibirte a vos con ese podcast que ganó el premio este año en España, el Premio Nacional de Podcast, ¿es que se llama? Es el Premio Ondas, sí, es el Premio Ondas. Ahí está, exactamente. Con eso no se habla, gracias. Gracias. Bueno, Bruno, primero arranquemos un poco contando cómo, eso que dije recién, ¿no? Cómo ha venido creciendo el festival y cómo llegan a esta tercera edición, cómo se sienten. Sí, la verdad llegamos muy contentos, llegamos creo que venimos en un gran momento primero el trabajo en equipo de la organización del festival, que ya este año arrancamos en febrero a prepararlo, así que llevamos bastante tiempo. Y segundo, con las repercusiones que está teniendo en la previa, muchos invitados internacionales, muchos invitados locales también, mucha gente interesada. Llegamos al festival con entradas agotadas desde la semana pasada y si bien todavía quedan entradas para la etapa del Sonora Creativa, que es la etapa más de clubes de escucha, talleres, charlas, para eso todavía queda un poco, también están bastante avanzadas, pero estamos muy contentos con eso. Estamos muy contentos principalmente, que es lo que le comentaba a Isabel, con eso de que viene mucha gente de otros países, viene gente de España, viene gente de Argentina. Isabel obviamente es uno de los casos principales, pero estamos muy contentos con eso, la verdad. ¿Y por qué les parece importante que existan festivales de podcast? Vos venís de otro también, además podés hablar también de eso. Yo vengo de Rosario ahora, de hecho, de otro festival, Estéreo. Bueno, yo creo para empezar que antes no había, creo que es importante decir eso, ¿no? No había festivales de podcast, la industria fue creciendo y de repente hay lugares como de encuentro. El podcast es un trabajo muy solitario muchas veces y de repente encontrarte no solamente con la comunidad, ¿no? Con la gente que viene a escuchar, sino con compañeras y compañeros que has escuchado, con los que has trabajado a distancia o sobre todo eso cuyo trabajo conoces y de repente puedes hablar. Y hablar no solamente de producción o de creación, sino hablar tomando una cerveza sobre cosas que nos unen más allá del trabajo es realmente un espacio muy importante, yo creo que para cualquier actividad, ¿no? Bruno, me gustaría hacerte una pregunta porque me quedé con una palabra que dijo, que es la industria. ¿Qué ganó y qué perdió el podcast? El formato, el ambiente, los contenidos, al pasar de comunidad y a ir creciendo y hoy poder hablar ya de una industria del podcast. Sí, yo creo que en Uruguay tampoco hablaría de una industria todavía del podcast. No. Sí hablaría de mucha gente con muchas ganas de hacer podcast y de trabajar con eso. Y creo que la prueba de eso es la cantidad de postulaciones que recibimos para el Premio Sonora Oral este año. Se postularon, el año pasado se habían postulado 51, este año se postularon 56 contenidos solo de podcast que publicaron episodios en un año, o sea, entre octubre del 24 y septiembre del 25. Claro, nuevos, exacto, episodios nuevos y me parece que eso es la demostración de que hay mucha gente con muchas ganas de hacer eso. Un poco esta cosa del uruguayo que tiene, que es muy bueno haciendo cosas con poca plata y que siempre decimos, che, con un poco más de fondos esto sería tremendo y creo que eso es un poco a lo que vamos con el Sonora, decir esta industria no es una industria, pero esto está, hay mucha gente que tiene ganas de hacer esto, que hace cosas muy buenas, que es muy talentosa y que con un poco más de apoyo podría hacer cosas realmente brillantes que podrían ayudar a poner a Uruguay en el mapa de este tipo de contenidos también. Y me parece que eso es un poco lo que ayuda y un poco lo que queremos hacer con esta mezcla de gente que viene de España, gente que viene de Argentina, con creadores uruguayos también. Hay 10 finalistas, ¿no? Para el premio Aural. Sonora Aural. Sonora Aural. ¿Qué evalúan para elegir a esos finalistas?
finalistas? Evalúa el jurado, porque nosotros no participamos de la elección. Pero no les dan como sí, pautas. ellos tienen diferentes pautas que van desde temas como, por ejemplo, inclusión, que es uno de los temas que se toca, temas de narrativa, de la calidad de los conductores, de cómo está diseñado, obviamente, sonoramente, que eso es muy importante, pero en general es bastante libre. En eso, si bien tienen como algunas pautas, es bastante libre en cuanto al tipo de contenido que se puede presentar. De hecho, pusimos muy pocas reglas prohibitivas de esto no se puede hacer. Es, por ejemplo, si el podcast tiene imagen, no puede depender de la imagen, o sea que, por ejemplo, videopodcast pueden participar, no de repente puede participar en un programa de streaming, por ejemplo, porque depende un poco más de la imagen. Los creadores tienen que ser uruguayos o vivir en Uruguay. Y estaba dentro de eso, eran 3 o 4 bases y condiciones bastante simples que habíamos puesto, y creo que eso también ayuda un poco a que mucha gente se pueda sumar a eso. Isabel, antes de hablar de tu trabajo, particularmente hoy escuchaba, no sé si leí o escuché una entrevista que te habían hecho, en la cual decías que cuando llegó el podcast a tu vida fue como, bueno, ahora se completa un poco el círculo, ¿no? Por todos tus intereses, por todas tus capacidades actoral, de escritura, de investigación, de la voz también. ¿Cómo te sentiste cuando viste instalarse realmente esta forma de expresión? Pues es una pregunta también lo de la industria. Para mí sí que es verdad que ha ganado cosas y ha perdido cosas el mundo del audio, yo creo, como todo, ¿no? Claro. Cuando va creciendo, al final se abandonan unas cosas y se toman otras. Y en mi vida fue realmente muy importante. O sea, lo que decía el otro día y lo que creo que es importante para mí del podcast es que me ayudó como a cristalizar un montón de cosas que estaban como disgregadas, digamos, separadas, y de repente fue como, acá puedo hacer investigación a fondo, pero también escribir pues literariamente, pero también usar mi voz y sobre todo como hacer estructuras narrativas que a mí me encantan y a la vez hablar de cosas que me importan y que tienen que ver con las historias personales, pero que sobre todo tienen que ver con un sistema sociopolítico, digamos, y a mí siempre me ha interesado cómo esas pequeñas cosas del día a día se relacionan con algo muy superior a ellas, ¿no? Con algo que parece que es como, bueno, una historia que parece familiar y que realmente, si alejas el foco, te das cuenta de que muchas historias familiares parecidas forman algo que no es solamente familiar, ¿no? Sino que afecta a una sociedad. Y para mí todo eso se cristalizó en De eso no se habla. Bien. ¿Y te acordás en qué momento te surgió la idea de decir, voy a hablar de lo que está callado? De lo que está silenciado. Sí, porque realmente yo yo siempre trabajé sobre temas de memoria. De hecho, yo empecé trabajando sobre Argentina, Chile y Uruguay, porque me parecía como que en España no había un trabajo de memoria tan fuerte como había acá, y realmente no lo había. ¿Eso como periodista? Como académica. Yo hice una tesis, doctoral sobre memoria, sobre fotografía y cine de memoria, digamos. Y lo que me pasaba es que acá encontraba como un montón de producciones culturales que me interesaban mucho y que me parecían muy cuestionadoras de cómo se había relatado el pasado, y en España no las encontraba. Y luego las encontré. La cosa es que se estaba hablando, pero de otra manera, ¿no? Quizá no estábamos usando la palabra memoria, pero estábamos hablando de ausencias o de búsquedas, y mediante esas palabras estaban haciendo un trabajo también de búsqueda diferente al que se hacía aquí, y por eso empecé a trabajar sobre España, ¿no? Porque era como, bueno, aquí ya en Uruguay, en Argentina, en Chile ya los vi y veo que hay estas producciones, pero ¿qué pasa en mi país? Entonces siempre trabajé sobre memoria, siempre me interesó el papel del pasado en el presente. Y en España y en muchos otros países, ese papel del pasado en el presente muchas veces tiene que ver con los silencios, con las cosas que no se cuentan por miedo. Porque en realidad en España, a la generación de nuestros padres, hoy es 20N, hoy se cumplen 50 años desde que se murió Franco. Nuestros padres, los que estaban en un lado del espectro político, los perdedores de la guerra, aprendieron a no hablar porque hablar era peligroso. No era peligroso porque te podían criticar, era peligroso porque te podían llevar a la cárcel o te podían matar. Bien, son 3 temporadas la que lleva De eso no se habla, y bueno, vamos a poner foco en esta tercera. ¿Cómo llegó a vos la historia de Begoña y por qué te interesó contarla? La historia de Begoña llegó por un amigo que se llama Xuban, y él es documentalista, y en su pueblo él hizo un documental sobre Bizikidetza, que es un grupo en el que charlan vecinas y vecinos de diferentes ideologías políticas sobre la violencia política en el pueblo. Y me dijo, hay una mujer
que se llama igual que una hermana suya. Su hermana murió en un atentado en el año 60 y sus padres querían tanto tener otra hija que iban todos los días a la iglesia. Nació la niña, le pusieron el nombre de su hermana. Y a ella me pareció realmente como, wow, cómo vives con el peso de otro nombre. Pero claro, la historia seguía y la segunda parte del mensaje que me mandó es: y toda la vida pensaron que habían sido víctimas de ETA, de hecho las primeras víctimas de ETA, pero con el tiempo, hace muy poco tiempo, se descubrió que no, que habían sido víctimas de otro grupo. Claro, y entonces para mí fue muy interesante porque era como cómo construyes la memoria en base a la ausencia de tu hermana, pensando que alguien de tus vecinos ha matado a tu hermana y realmente al de 50 años tienes que cuestionar todo tu silencio, toda tu memoria, todo lo que has construido. El Drill, sí. El Drill, que es un grupo desconocido también en España, ¿eh? Es un grupo que de hecho yo no conocía hasta que empecé a investigar y es un grupo muy, muy desconocido porque tuvo una vida muy corta. Y ahí empecé. Bueno, Begoña al principio no quiso hablar conmigo, tardamos un año en hablar, hablamos un poco por mensaje, pero ella no estaba en un buen momento, yo tampoco, ¿no? Lo que es saber esperar, ¿no? Porque yo soy muy impaciente, menos con esto. Bueno, porque lo contás en el podcast. Sí, es que también era importante eso, ¿no? Es como es una historia que se hizo muy despacio y eso, yo soy muy impaciente, ya ves que hablo rapidito, pero con esto sí me gusta mucho investigar, me gusta esperar y fue como una cosa de tiempo, ¿no? De repente hubo un momento en el que nos juntamos y se dio y fue muy, muy bonito, la verdad. Quiero volver un poco a lo general, ¿no? Porque a veces llama la atención, o capaz que me llama solo la atención a mí, pero yo creo que sí. Claro, en una época en que es todo tan visual, ¿no? En que las redes, sobre todo, es tipo, si no tenés imágenes, si no tenés fotos, si no tenés no sé qué, ¿cómo el podcast hizo wash, ¿no? Se plantó y la gente quiere escuchar mucho. ¿Por qué les parece que ha pasado eso? A mí me parece que es un poco esa cuestión como de generar como la compañía de la radio, pero como los nuevos formatos. Es como que siempre terminás buscando eso mismo que pasaba con la radio, que no digo que no pase ahora con la radio, sino que hay gente que se va adaptando a los formatos, hay gente más joven que de repente no está acostumbrada a escuchar radio, entonces va directo a internet. Sin embargo, es como que seguimos buscando eso, seguimos buscando esa compañía, una voz que nos acompañe, alguien que nos cuente cosas, gente que esté conversando y tener ganas de responderles. Creo que eso sigue pasando, cambian los formatos, es eso, podés arrancar con frecuencia, podés ir a internet, podés ir a determinadas cosas, pero sigue sucediendo y creo que el podcast es un buen lugar para eso, para volver a esa compañía y el volver a contar cosas. Sí, de acuerdo. Y además me parece también que hay como una reacción, ¿no? Como, no sé, como una contracultura de la que está sucediendo en varias áreas, en la música, en los medios de comunicación, y esto, lo del podcast, creo que también forma parte como de una resistencia de quienes todavía les importa. Te quería preguntar, ya que tiene su parte formativa el festival, o a los dos, ¿qué les parece más importante hoy en día que está creciendo tanto comunidad o industria, que se ocupe las personas que tienen interés en principio de hacer un podcast? ¿De formarse para autoproducirlo o de conocer también cuáles son los mecanismos como para ir a presentar a un lugar tu producción y que te produzca otro? O sea, ¿cuál es el camino más indicado en este momento? Yo diría que las dos cosas, pero apuntando más a eso, al hacer, me parece, ¿no? Es como más eso, un poco más el apuntar a hacer, al querer hacer, más ensayo y error, pero vas aprendiendo, pero sin perder de vista eso, sin perder de vista que si te querés dedicar a hacer algo así, bueno, vas a necesitar determinado tipo de formación más adelante, vas a necesitar salir a buscar fondos, todo eso va a pasar. Vos ahí eso podés contar bastante de eso. Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, a mí me gustaría decir que es solo la primera, ¿no? No, hay que hacer, hay que aprender de los que hacen, hay que escuchar mucho. Y para mí, yo empecé así de hecho, pero es verdad que yo empecé así y luego tuve que aprender muchas otras cosas que yo no sabía hacer. Y por un lado es hermoso porque en el fondo te conviertes en una persona que sabe hacer muchas cosas alrededor de un producto, ¿no? Un producto, le he llamado producto, de una creación o de un producto. Que es, pues eso, yo ahora cuando doy talleres de así siempre meto una parte de marketing realmente, ¿no? Porque tú tienes que aprender, porque en el mundo hay millones de podcasts y para que escuchen tu podcast tiene que ir acompañado de un envoltorio. Seguro. Por suerte o por desgracia, ¿no? Pero claramente ahora mismo es así, sí. Está claro, divino. ¿Qué actividades te vamos a encontrar en el Sonora?
mañana. Hay algunas que ya no te vamos a poder encontrar porque no vamos a poder entrar. ¿En cuáles te vamos a encontrar? Porque ya el aforo está completo. Sí, de hecho, las actividades tuyas están todas agotadas. Ah, ya está, o sea, de ellas ninguna. Pero de ellas está todo agotado. Pero de todos modos, mañana. O sea que te tenemos que encontrar en un bar. Bueno, puedo volver a Uruguay. También puedo dejar aquí dicho que siempre quiero volver. Así que. No, pero el festival se va a transmitir en vivo también a través del canal de YouTube de La Diaria. Y el Sonora. Sí. Así que para quienes no consiguieron entradas para el festival el viernes, van a poder verlo en YouTube. Van a tener acceso a los shows en vivo, van a tener acceso a las entrevistas, bueno, obviamente a la charla de Isabel, que va a ser con Ana Laura Pérez, que también es de la casa. De TV Ciudad, a la entrega del premio, todo eso lo van a poder ver, lo van a ver por streaming. Y después el sábado, bueno, van a estar los clubes de escucha, que el de Isabel ya está agotado, pero también hay un club de escucha de Radio Ambulante, que viene Emilia Arbeta, que es productora argentina de Radio Ambulante. Va a estar Ocho que Cuentan, que es el ganador del Sonora Oral del año pasado, que lo hace Nausica Palomeque. Va a estar junto con la escritora Carolina Bello, van a estar las dos en ese club de escucha. Y después va a haber una serie de charlas, va a haber un taller que aprovechamos que viene Emilia Arbeta y también le vamos a hacer un taller sobre entrevistas para audio. También va a estar Javier Aznar, que viene de España. Él es el conductor de Hotel Jorge Juan, que es un podcast de entrevistas. También va a estar dando una charla sobre cómo ha sido su trabajo. ¿Hay algún episodio en vivo también? Episodio en vivo de Hotel Jorge Juan también, que va a entrevistar a Tamara Silva Bernasquina, la escritora. Qué lindo. Eso es parte de lo del viernes. Pero yo iba más al sábado porque para el sábado todavía quedan algunas entradas que son gratis las entradas. Aclaremos eso. Hay que entrar a Red Tickets pero no hay que pagar nada. Pero no hay que pagar nada, exacto. Y vamos a tener, viene la gente de Blender, el canal de streaming argentino, que también va a dar una charla. Viene Pablo Fischer, que es un periodista especializado en podcast, que también va a tener una charla sobre la ficción sonora y cómo hubo este revival de la época de los radioteatros ahora con el podcast a una ficción sonora también, y en particular en español. También va a estar Camila Civils presentando un podcast que todavía no se estrenó y lo va a presentar en exclusiva para un grupo de gente que se anote. ¿De música? No, es un podcast sobre Quiroga, sobre Horacio Quiroga. Así que va a estar bastante interesante y creo que no me está faltando nada. Si me falta algo, bueno, se puede ver. Y por último tenemos una obra de teatro, que eso no va a ser en el Centro Cultural de España, que es donde se va a desarrollar. Todo esto que conté hasta acá es en el Centro Cultural de España. El sábado también en la Escuela Nacional de Declamación va a venir Hoy Nace, que es una obra de teatro basada en un podcast argentina que lo hace Tristana Producciones. Y también con entrada gratuita, 7 de la tarde, sábado en la SNADE. Ponen Hoy Nace en Red Tickets y tienen las entradas gratuitas también para ir a la obra. Divino. Bueno, que sea un exitazo el festival y que se vengan más ediciones del Sonora. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Un placer. Gracias. Noé, nos despedimos entonces. Hasta mañana, viernes 17:30. ¿Aquí dónde? Acá, en Montevideo. ciudad. Te sorprendí. Chao, chao.